Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Carolina Ortiz Salamanca. Hago parte del curso de estadísticas y nos encontramos en la fase 4 del periodo. Para esta fase estamos trabajando un tema que se llama descripción de la información y en esta hora voy a dar un análisis del trabajo que hemos realizado en esta fase sobre los temas de regresión y correlación lineal simple y regresión y correlación múltiple. Para la regresión y la correlación lineal simple vamos a trabajar con la variable dependiente peso de la víctima y la variable independiente altura de la víctima en base a unos datos que nos suministró la universidad de 340 víctimas de violencia intrafamiliar y de género en el departamento del Tolima para el periodo 2021-2024. Aquí hicimos el diagrama de dispersión, donde nos muestra un cierto análisis que vamos a mirar a continuación, unos ciertos datos. Entre ellos encontramos la relación entre las variables. La relación entre estas variables se encontró que es el tipo de asociación entre es una variación lineal positiva ascendente, porque la variable aumenta. Si la variable altura aumenta, el peso de la víctima también aumenta, por eso es ascendente y es positiva. El coeficiente de determinación y correlación. El coeficiente de determinación nos indica que el 27,3% de la variabilidad del peso depende de la altura. Y el coeficiente de correlación indica una correlación positiva ascendente con un valor de 0,52. El modelo matemático y la confiabilidad. El modelo nos indica que por cada 1 centímetro de altura del peso aumenta 0,303 kilogramos de la víctima. Pero el intercepto 18.985 nos arroja datos precisos, ya que el peso no es netamente determinado solo por la altura, es decir, necesitamos otros factores que nos ayuden a determinar la altura de la víctima. La confiabilidad del modelo, podemos afirmar que el coeficiente de determinación, si lo multiplicamos por 100, nos arroja que solo el 27,3% de la variabilidad del peso hace referencia a la altura. El resto son otras variables que no están incluidas dentro del análisis. Con relación a la problemática abordada, se puede determinar que la violencia de género, según la base de datos, para determinar la altura, según el análisis, solo el 27,3% del peso es factor de la altura. Por ende, es imposible dar un dictamen final de la exactitud de datos porque necesitamos más datos para decir exactamente cuánto mide la víctima. En este caso, ese sería el análisis para la correlación simple. En cuanto a la regresión y correlación lineal múltiple, analizamos variables cuantitativas que tengan relación. Entre ellas analizamos la altura de la víctima, la edad de la víctima y peso de la víctima. La variable dependiente sería la altura de la víctima, y las variables independientes, en este caso sería edad de la víctima y peso de la víctima. Aquí están nuestros diagramas de dispersión, cada uno analizado con una variable independiente. Análisis estadístico de esta variable de múltiples. Relación entre las variables. El tipo de variables, si juntábamos las dos y hacemos análisis conjunto, tendríamos un tipo de asociación entre ambas variables, sería moderado. El coeficiente de determinación y correlación. El coeficiente de correlación múltiple, teniendo en cuenta que el coeficiente de correlación múltiple es 0,56 aproximadamente, lo que nos indica una relación moderada entre las variables edad, peso y la variable dependiente, altura. Es decir,
que no es suficiente los datos analizados para determinar la altura de la víctima. Aún no siguen siendo suficientes. Y el coeficiente de determinación tiene una variabilidad del 31% de la altura, depende exclusivamente del peso y la víctima. Es decir, el otro 69% depende de otros factores. El modelo matemático y la confiabilidad. El modelo matemático se puede analizar que el intercepto es de 50,39 a la altura estimada cuando los valores teóricos de edad y peso dan 0. Es decir, que si la edad de la víctima aumenta, disminuye la altura de esta misma, con un valor estadístico de menos 1,44 centímetros de reducción. Y por otro lado, si el peso de la víctima aumenta, la altura también aproximadamente en un 1,33 centímetros. Es decir, que según el modelo matemático, el peso es el más influyente entre las dos variables, entre la variable de peso y la variable de altura, entre la variable de peso y la variable de edad, el peso es el que más influye para determinar la altura, o sea, es el que tiene como más valor positivo. Esto se mide, la confiabilidad la encontramos por el coeficiente de determinación y nos indica que el 31% de la variabilidad de la altura es explicada por las variables peso y edad de la víctima. Entonces la confiabilidad sería moderada, teniendo en cuenta que solo un 31% de todos los factores de un 100% nos dan esta confiabilidad, por eso sería moderada. Con relación a la problemática, se puede concluir que las víctimas a mayor edad, menor estatura, y a menor peso, mayor estatura, lo que nos indica que tiene una relación débil la edad con la altura, o sea, la relación es débil entre las variables edad y estatura, y entre las variables peso y estatura tiene una relación moderada y positiva. Al interpretar estos datos nos arrojan conjuntamente que se puede concluir que las víctimas de violencia intrafamiliar en el departamento del Tolima tienden a ser ligeramente de estatura media. Claro está que se puede concluir que con mayor proximidad la estatura de las víctimas, pues es necesario analizar otros datos para determinar la estatura completa, ¿sí? Al analizar esta situación con las fases anteriores que hemos venido practicando durante el periodo, se puede concluir y se puede determinar que la mayoría de las víctimas son de estatura mediana, como yo lo había mencionado antes, es decir, entre niños, niñas y adolescentes serían las víctimas más frecuentes. Entonces, se puede dar como hipótesis que las víctimas de violencia de género en el departamento del Tolima tienden a ser pequeños y el victimario hipotéticamente puede que sea más alto y por eso existe un factor de violencia. Entonces ese sería mi análisis estadístico para el día de hoy. Muchísimas gracias.